Buenas, hoy estamos na Turbera de Dueñas, un buen lugar para comprender lo que es una turbera y conocer el su valor paisajístico y ecológico. Entonces, lo primero, ¿qué es una turbera? Una turbera es un lugar donde la vegetación acumúlase y nunca no se descompone o descompónse muy sele porque los microorganismos que formen parte de ese proceso de descomposición de la vegetación para formar el suelo, pues en lugares como este, por diversas razones, no son capaces de desenvolver la su actividad de una forma normal. Van muy despacio o casi no pueden actuar. Bueno, y decíamos antes que hay diversas situaciones que pueden llevar a la formación de una turbera. Lo necesario es que tengamos vegetación y que tengamos una dificultad por diferentes razones de que esos microorganismos que forman parte del proceso de descomposición de la vegetación para que la vegetación se convierta en suelo, pues no puedan desenvolver la su actividad con normalidad. Entonces, podemos tener diferentes circunstancias. Por un lado, podemos tener mucho frío, por ejemplo, como sucede en zonas de alta montaña, o por ejemplo, como sucede en zonas de extrema latitud, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Siberia, donde tenemos un montón de vegetación, ¿no? Y además mucho frío, y tenemos las mayores turberes de todo el planeta. Pero aquí mismo en Asturias tenemos un montón de turberes en zonas de alta montaña, precisamente porque son zonas donde tenemos unas temperaturas que son bastante bajas, tenemos bastante humedad y todo eso favorece esa situación en la que la vegetación nunca se descompone o descompónse a una velocidad muy baja. Sin embargo, aquí en la Turbera de Dueñas estamos en una situación un poco especial, porque estamos en una turbera litoral, y es decir, estamos muy cerquina del mar, en Cudieiro. ¿Qué sucede aquí que puede justificar que tengamos una situación de este tipo donde los microorganismos no son capaces de descomponer la vegetación? Bueno, pues lo que sucede aquí son varias cosas, tenemos varios ingredientes. Primer ingrediente, estamos ante una superficie que, como podéis ver, es muy panda. Estamos en plena rasa litoral, estamos en Cudieiro. Ya sabéis por qué esta superficie es tan panda. Estamos en una antigua superficie de abrasión marina. Segundo ingrediente, tenemos una superficie de abrasión marina muy panda, pero que además tiene un sustrato cuarcítico, es decir, es cuarcita la roca que tenemos aquí en Baxú, como sucede en gran parte del occidente o del centro occidente asturiano. ¿Qué pasa con eso? Que va a ser una roca muy ácida, que también es otro de los componentes que favorecen que los microorganismos no funcionen con normalidad. Tercer ingrediente, tenemos varios arroyos costeros, varios regatos, al menos 3 que confluyen en esta zona. Por cierto, debo decir que esta es la turbera litoral más grande de todo el Principado. Estamos hablando de 27 hectáreas. Por tanto, y una superficie extensa en la que confluyen al menos 3 arroyos, 3 regatos costeros. Con todo eso ya tenemos los ingredientes necesarios para que aquí se dé la siguiente circunstancia, que tenemos una superficie en la que se acumula un montón de agua de esos arroyos, no una superficie muy plana, es decir, no tiene por dónde salir el agua, no tiene por dónde escurrirse, y tenemos un sustrato muy ácido. Agua, mucha agua y un sustrato ácido. ¿Qué falla eso? Que los microorganismos que tienen que descomponer la vegetación no puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque créase un medio anóxico, es decir, sin oxígeno, precisamente porque con tanta agua no son capaces, evidentemente, de actuar con la misma rapidez y con la misma solvencia que lo farían en otros entornos, y además muy ácido. Todo eso dificulta, como digo, mucho esa labor de los microorganismos. Y por supuesto, no puede faltarnos la vegetación. Aquí la tenemos en el presente, pero no debéis pensar en este lugar en términos de presente. Tenemos que pensar que esta turbera tiene varios metros hasta topar con el sustrato rocoso, varios metros de vegetación acumulada, y va formándose a un ritmo aproximadamente de entre 0,2 y 0,7 milímetros al año. Esto quiere decir que va muy despacio, que este proceso va muy selequín. ¿Por qué decimos que tiene mucho valor paleoambiental? Pues porque aquí puedes llegar, tomar una muestra a través de un sondeo hasta el suelo la turbera, hasta dar con el sustrato rocoso, y luego analizar esos trocinos de vegetación
muchos de los cuales tienen miles y miles y miles de años. Por ejemplo, ahí puedes encontrar pues trocinos de fuella de carballo o de fuella de castaño o de fuella de, pues no sé, árboles que dejaron la fuella en el suelo hay 5, 6, 7 mil años. De fecho, aquí na Turbera de Dueñas tomáronse varios registros paleoambientales que permiten seguir todo o Holoceno. Por tanto, ya falamos del valor paleoambiental que tiene este lugar. Pero vamos a falar agora del valor que tiene desde el punto de vista ecológico y paisajístico. Ese valor tiene que ver sobre todo con una cosa, y es que en este lugar, como comprenderéis, tan duro, con tanto mugor, con tanto acidez, pues no es fácil vivir. No cualquier planta o cualquier animal puede vivir en un medio tan duro como este. Tienen que ser seres, en cualquier caso, muy adaptados. Y esto quiere decir que lo que encontramos aquí no lo vamos a encontrar en cualquier otro lugar de Asturias ni de la península ibérica. Es decir, hay una vegetación y hay unos animales que son característicos, que son propios de este tipo de ambientes de turbera. La especie que estructura la turbera y el esfagno, un tipo de musgo capaz de retener hasta 20 veces el volumen en agua. Esta característica y permite sobrevivir en este tipo de medios. La cubierta superficial de la turbera, formada por esos esfagnos, funciona como una esponja que absorbe el exceso de mugor en épocas de lluvia. Esa acumulación continua de materia orgánica genera una topografía con pequeñas elevaciones y depresiones o canales. Sobre las elevaciones, que también se llaman mamelones, crecen aquellas especies que no soporten niveles tan altos de encharcamiento, como por ejemplo la brecina, el brezu de Mackay o el astón de llamargas. Todos ellos van dando un color más bien cálido a estas elevaciones. Aparte de las especies nomaes, y los diferentes tipos de esfagno que se reparten por la turbera en función de la tolerancia a los medios encharcados, tenemos otras especies bastante simpáticas y propias de este tipo de medios. Por ejemplo, el xuncu lanudo, que es una planta boreal heredera de condiciones más frías del pasado y que aparece en los bordes de la turbera. O por ejemplo, la trapamosques o Drosera rotundifolia, una planta carnívora que tiende a desarrollarse en los espacios en los que los nutrientes que ofrece el sustrato son escasos y, sin embargo, abunden los insectos. Y como podéis ver, la turbera no tiene un acceso precisamente facilino. Este camino que veis, abrílo yo con un palo y nada más, xeopresters. Todo sella por enseñaros una maravilla natural como ye la Turbera de Dueñas. Tallú, xeopresters.